Un joven estudiante universitario disfrutaba del buceo en la costa de Australia. Una tarde ideal. Los peces coloridos daban un ambiente espléndido al lugar submarino. El escenario, el arrecife de coral, fue hermoso. Nadie pudo notar lo que estaba a punto de suceder. Nadie pudo notar el problema que iba a ocurrir. La presencia de tal depredador que se acercaba para comer y cazar. El depredador se dirigía hacia ellos. Antes de comenzar con el video de hoy, por favor, te pedimos nos ayudes dándonos tu suscripción a este canal, comenta y comparte, pues eso nos ayudaría bastante. Hoy te presentamos el aterrador ataque de un tiburón blanco a Jonathan Lee. Sin más dilación, comencemos. Los poderosos depredadores del océano, con sus cuerpos esbeltos y musculosos, atemorizan a los peces más pequeños y muchas veces a los humanos. Ante la información prevista por estos medios locales y nacionales acerca de una gran cantidad de casos de ataques de tiburones a personas, y nos preguntamos ¿por qué los ataques de tiburones han aumentado en los últimos tiempos? Estos incidentes son realmente peligrosos. Varios expertos en tiburones han dicho sus respuestas. Aunque la tendencia general a largo plazo muestra un número de ataques de tiburones cada vez mayor, lo cierto es que el número ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, existe una diferencia notable en el número de incidentes ocurridos recientemente en la costa atlántica de Estados Unidos, en comparación con los incidentes en el Pacífico. Las razones pueden sorprenderte. ¿Ataques al alza? La mayoría de los ataques de tiburones informados son los que los expertos consideran no provocados, lo que significa que un tiburón aparentemente muerde a una persona sin razón alguna. Según la International Shark Attack File, encargada de la recopilación de datos mundiales de ataques de tiburones. Por el contrario, un ataque provocado es consecuencia de actividades humanas, como agarrar o acosar a un tiburón o quitarlo de una línea de pesca. Con asiento en Florida Museum of Natural History, la ISAF, el archivo de ISAF, comenzó a recopilar casos de ataques de tiburones desde 1958. El grupo ha documentado 6.200 casos de incidentes entre humanos y tiburones, entre los que se registraron casos históricos, que se remontan al año 1500. Aunque ISAF informa sobre incidentes en todo el mundo, Tyler Bowling, el gerente en el programa, afirma que es mucho menos probable que se informen ataques de tiburones en un país más pequeño, en acceso limitado a internet y a teléfonos, o si las personas estaban teniendo una conducta riesgosa cuando ocurrió el ataque. ISAF se enfoca en el número de ataques no provocados e informa que en las últimas décadas la tendencia general ha aumentado en todo el mundo. La razón principal, según los científicos, es el turismo. La población humana está aumentando y cada vez más personas que visitan las playas y realizan actividades acuáticas son las mejores víctimas para los tiburones. Es simple, si cada vez que se meten más personas al agua, más ataques de tiburones habrá, afirma Gavin Naylor, director de ISAF. Por esto, significa que en realidad el riesgo individual de una persona de ser atacada por un tiburón está disminuyendo. Se han reducido en un 91% en un periodo de 63 años. Bowling sugiere que la sensación popular de que exista un aumento en los ataques de tiburones puede deberse más al sesgo de las noticias y a la constante repetición de las noticias que a la cantidad real de ataques. La serie de ataques que ocurrieron en julio en Carolina del Norte se anticipó a la época esperada del año, y esto pudo haber causado pánico, agregó Naylor. ¿Los tiburones atacan más en el Atlántico que en el Pacífico? En 2018, Estados Unidos tuvo el mayor número de ataques de tiburones, según la ISAF. Dentro de los Estados Unidos continentales, ocurrieron más incidentes de ataques de tiburones a personas en el Océano Atlántico. Solo se registraron 4 ataques en el Pacífico, en comparación con 27 en el Atlántico. Las razones de la diferencia pueden ser poco claras, pero Naylor sostuvo que es muy probable que se deba a la prevalencia de las especies de tiburones en las dos costas y la fuerza y el tamaño corporal de esas especies.
En el Pacífico se informaron casos de ataques cuyos protagonistas fueron las especies de tiburones más grandes, el tiburón blanco, el tigre y el toro. En Hawái, los ataques de tiburones tigre son los más comunes, mientras que en California proliferan los tiburones blancos, también conocidos como tiburones de punta blanca. A nivel mundial, estas especies están involucradas con la mayoría de ataques fatales, lo que contribuye a su reputación negativa en los medios de comunicación. Esta especie tiende a ser muy territorial, y si atacan a personas, pueden estar advirtiéndoles que salgan de su espacio. Las especies de tiburones más pequeñas se suman a la lista de ataques del Océano Atlántico. Las corrientes en el Océano Atlántico, como las corrientes del Golfo, empujan el agua más cálida hacia la costa y al hacerlo, transportan los peces carnada. Estos peces atraen hacia la costa a especies como los tiburones blancos. Los tiburones de punta negra han atacado a 28 personas desde la década de 1950. Salvo uno de ellos, los ataques fueron realmente menores y no fatales. La única excepción de la tendencia atlántica, según Naylor, es Massachusetts, donde se produjeron algunos ataques más en los últimos años, ya que se ha recobrado la población de tiburones blancos desde que la Ley de Protección de Mamíferos Marinos en 1972 recuperó sus presas. Ahora que sabes un poco sobre los ataques de tiburones y el por qué, ocurrió un fin de semana, en un diciembre de 1991. Jonathan Lee era un estudiante de segundo año, de 19 años en la Universidad de Australia del Sur. Tanto él y sus amigos disfrutaban del fin de semana. Así podían distraerse un rato y distraer su mente de todos los estudios que los agobiaban. Aquel fin de semana se dirigieron a la playa de Aldinga, a 45 kilómetros al sur de Atelene. Cargaron un equipo especial de buceo para la ocasión y se alejaron de la costa. El día comenzó perfecto. La brisa soplaba, la risa entre los amigos no faltaba. Todo era genial. Decidieron entonces adentrarse más a las profundidades del océano. Se fueron 350 metros mar adentro, al punto de buceo llamado The Drop Off. Las hermosas arenas Aldingas Beach se extendían mar adentro, daban una vista preciosa al lugar. Aquí, el azul cielo del mar se extendía a un color negro de noche. Los peces nadaban debajo del agua, en la superficie. Estrellas y erizos de mar abundaban en la zona acuática. Meros acechaban en las cuevas profundas. Partos nadaban en cardúmenes rumbo a su zona de reproducción. Cada pargo podía crecer hasta 1.5 metros de longitud. Eran presas y bocadillos perfectos para los tiburones blancos. Donde habían pargos, seguramente habían tiburones blancos al acecho. Cuando el grupo vio que el color del agua cambió, supieron de inmediato que habían llegado al arrecife. Habían llegado al borde. Bajaron el ancla, tomaron su equipo de buceo y se alzaron por el borde del bote. Las burbujas de aire escapaban del traje de neopreno de Jonathan, mientras éste se sumergía a las profundidades del agua fría. Las frías aguas lo envolvieron. Mientras más se hundía en el mar profundo, los amigos se dispersaron por la zona para poder explorar a gusto. El escenario era hermoso, los peces de colores abundaban, incluso una pequeña tortuga había ahí, la cual mordisqueaba una lechuga. Allá, al final del arrecife, se podía ver el profundo mar oscuro. Cualquier cosa podías echar ahí fuera. Esto hacía ver al arrecife como un lugar, además de bello, seguro, pero algo cercano estaba cazando aquel día. Un tiburón blanco estaba cerca del arrecife, acechando a los peces, y una posible escena del día. A pesar de las condiciones perfectas del agua, el mar estaba muy turbio. El sedimento se había agitado desde el fondo marino, lo que hacía que la visibilidad fuese muy pobre. 20 minutos después de la inmersión, los amigos regresaron al bote. Había sido un chapuzón refrescante, pero ya era hora de regresar. Esperaron a que el resto del equipo terminara su inmersión. Los miembros restantes del grupo siguieron contemplando la vida marina. Uno de los más experimentados del equipo fue el mismo Dave Roberts, de 30 años de edad.
Él también decidió regresar al bote, pero al regresar notó algo muy extraño. Una gran roca colorida llamó su atención. Nadó hacia abajo para poder verla mejor, y ahí fue cuando presenció el ataque del tiburón. No lo vio en un inicio, pero vaya que lo percibió. Vibraba a través de la columna de agua. Pero entonces, Dave volteó su mirada al fondo del arrecife, y ahí lo vio. Un gran tiburón blanco, sacudiendo bruscamente su cabeza, estaba devorando algo. Probablemente un enorme pez. Su cola levantaba arena del lecho marino. Una nube de arena rodeaba al tiburón. Esto le ocultó la vista de Dave, y entonces ocurrió. El depredador sin piedad atacó algo feroz. Luego, la nube de sedimento se tornó roja, mientras se notaba cómo el tiburón se agitaba con violencia. El tiburón tenía algo entre sus fauces, pero no estaba matando a ningún pez. Eso no era un pez, era algo mucho más grande. Dave, con el corazón palpitando a 1000 por hora, pensó que tal vez el tiburón había pescado a uno de los del grupo. Se llenó de miedo, un horrible sentimiento de imaginar que el tiburón tenía entre sus fauces a algunos de sus queridos amigos. Pero lo peor era que no podía hacer nada, no tenía armas, no tenía cómo defenderse. Fue entonces que adoptó una posición defensiva. No había forma de que pudiese nadar de nuevo al bote. Lo más peligroso de cualquier inmersión es cuando el buzo emerge, pues es cuando el tiburón suele pescarlos y matarlos. Dave no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era esconderse. Se agachó detrás de la gran roca colorida a la que había nadado en primer lugar para poder inspeccionarla. Apenas se atrevía a respirar. El tiburón, más tarde que temprano, se enteró de Dave y volvió hacia él. Las burbujas escapaban de su boquilla. El miedo lo invadió. Luego vio una imagen que lo sacudió hasta la médula. En la enorme boca del tiburón yacía su amigo Jonathan sin vida y completamente destrozado. El tiburón nadó junto a Dave y este pudo ver sus ojos negros y profundos. El animal ni lo miró. Ya tenía su presa en sus fauces. Incluso si hubiese querido, lo hubiera podido tocar. Dave rápidamente llegó a la superficie en cuanto el tiburón se fue, para así avisar a los demás. Debía decirles lo que ocurrió. ¡Tiburón! ¡Tiburón!, gritó en cuanto salió del agua. Los 4 amigos que ya estaban a bordo activaron el bote velozmente. Ben Peterson alzó el ancla y dirigió el barco hacia donde estaba Dave. Rápidamente lo sacaron. En eso notaron que algo salió del agua. Era una aleta, un tanque de oxígeno y un traje de neopreno, todo rasgado. La manguera del aire había sido cortada junto al regulador. Todos estaban viendo incrédulos la tétrica escena. Más tarde se dieron cuenta que los otros miembros del equipo también habían visto el ataque del tiburón. Al parecer, todos habían sido testigos de la matanza. Todos vieron cómo lo sacudía sin piedad mientras acababa con su vida. Todos habían subido rápidamente a bordo del bote para estar a salvo. Al subir y ver quién era el que faltaba, se dieron entonces cuenta que había sido la pobre víctima, Jonathan Lee. Lanzaron una bengala de auxilio. Ya no había señales de Jonathan. Había sido arrastrado a las profundidades. El grupo esperó un rato en el bote, esperando que por obra de algún milagro, el chico pudiese emerger a la superficie. Tristemente no fue así. El chico jamás resurgió. Se hizo una exhaustiva investigación para tratar de encontrar el cuerpo del chico, pero más allá de un poco de tejido corporal en el mar, el cuerpo jamás fue recuperado. Un triste y trágico final para este muchacho. Lo único que quedó del chico fue esta espeluznante historia que hoy te contamos. Si te gustó el video, por favor, dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal para que no te pierdas los demás videos que vamos a traer para ti en los próximos días. Un saludo, nos veremos en el próximo video. Hasta el próximo ataque.